A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Actualmente hemos sido bombardeados por información acerca del bullying. Constantemente vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales a niños y a jóvenes que se encuentran peleando violentamente y frecuentemente escuchamos en los medios de comunicación, también a través de las noticias, que hay casos de niños, que hay casos de jóvenes que han sido víctimas de acoso, de agresión, tanto física, verbal, como inclusive a través de las redes sociales. Pero preguntémonos y tratemos de explicar en primera instancia qué es el bullying, a qué nos referimos cuando hablamos de esta palabra. Pues bien, el bullying es un término anglosajón que hace referencia justamente a la intimidación y se refiere a la agresión, al maltrato físico, verbal, que usualmente reciben tanto niños como jóvenes, sobre todo en su contexto escolar. Este tipo de agresividad genera que los chicos empiecen a manifestar diferentes conductas, tanto de retraimiento, de temor, de inseguridad, conductas que les impida tener un buen desempeño y desenvolvimiento escolar. Cuando nosotros hablamos del bullying, nos centramos además no solamente en el chico que es víctima de esta agresión, sino también en quien agrede, a quien se le conoce con el nombre de buller, que también tiene características específicas y propias que las vamos a ir analizando a lo largo de este programa. Y finalmente tenemos otro grupo más que está inmerso en esta situación y son los espectadores. Para que exista una agresión necesita haber un público que de alguna manera incentive y motive al agresor a seguir continuando este tipo de conductas violentas o agresivas. Nuestro país no está lejos de esta situación. Los últimos estudios muestran y dan cuenta de que aproximadamente 6 de cada 10 niños han sido víctimas de acoso escolar. Este acoso se da alrededor de los 11 a los 13 años de edad, teniendo su pico sobre todo el acoso escolar a través de las redes sociales alrededor de los 13 años. Hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a abordar justamente este tema y lo hemos puesto como objetivo: el combatir el bullying empieza por ti. Para eso contamos con la presencia de Janet Pozo. Ella es psicóloga educativa, experta en programación neurolingüística y entrenadora de equipos de alto rendimiento en TDAH y PNL. Es directora además del Centro de Desarrollo Humano Integral Excalibur Center y directora de la Escuela de Artes Escénicas y Danza Potenciarte. Experta en desarrollo humano en el CECAP y facilitadora grupal y conferencista nacional e internacional. Janet, gracias por acompañarnos hoy en Psicolife y tu vasta experiencia en el trabajo con jóvenes, con grupos de personas y sobre todo potenciando el desarrollo humano nos ha permitido invitarte ahora para que nos hables de este tema, sobre todo enfocándonos en algunas áreas. Y empecemos preguntándote primero, Janet, ¿cuáles son las características que uno observa primero en aquella persona que es víctima de acoso escolar? Bueno, Eli, muchas gracias de la invitación y bueno, nosotros dispuestos a poder colaborar y dar un granito sobre todo en lo que es información acerca de este fenómeno que ya estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, como tú mismo lo habías dicho, este es un proceso que se viene dando sistémicamente.
Y obviamente existen dos elementos, dos personajes, que es el agresor y la víctima. Cada uno de ellos va manifestando diferentes características. Si yo me refiero sobre todo al acoso escolar, los maestros y los padres de familia pueden detectar las siguientes características en el niño bulleado, en la víctima. Por ejemplo, tenemos una baja autoestima, vemos cómo se va desmoronando la autoestima de la persona, tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos aislamiento, el bajo rendimiento escolar, en el recreo observar niños que están aislados, que tienen pensamientos suicidas. Esas serían las características que presenta el niño bulleado. En cambio, en el agresor lo que tú vas a ver es confrontamientos en clase, amenazas, son los chicos rebeldes, son los chicos confrontadores, en casa son los chicos desobedientes, son los chicos que llaman la atención, los que quieren mostrar su fuerza y su poder ante los demás. Janet, a lo largo de la vida escolar, y creo todos que atravesamos el ambiente escolar, no se hablaba antes de bullying, pero siempre veíamos a aquellas personas que eran como más fuertes de carácter, más impositivas, como tú dices, que de pronto siempre estaban confrontando a los otros. ¿Qué hace que estas personas que ahora se les conoce, o estos chicos que se les conoce con el nombre de bulleadores, seleccionen a su víctima? ¿Cómo seleccionan a aquel chico que va a ser el blanco de todas esas burlas y de todas esas agresiones que va teniendo? Bueno, el perfil del chico agresor viene manejándose desde su necesidad y de su carencia. Para él empezar a tener este tipo de comportamientos, tendríamos que hacer una historia, un estudio de caso del chico, y obviamente cómo él selecciona a su víctima. Por eso te decía, este es un proceso donde comienza él seleccionando a su víctima desde una semejanza a. Entonces, cuando yo era niño fui agredido, por ejemplo, con mamá, entonces yo busco una identificación con un personaje de mamá, o fui golpeado por un padrastro, entonces busco esa similitud en el padrastro, o mi hermano mayor. Que puede ser esta similitud física, o de algunas palabras, o de algo que a él le enganche justamente en eso. Le marcó en su vida, y quedó en su mente inconsciente lo que él fue víctima, inconscientemente. Entonces eso genera en un reflejo, pero a lo contrario, en un opuesto contrario. Entonces la víctima tiene características definidas dependiendo del agresor. Estas características que tú nos mencionas, ahora sobre todo en el medio escolar, son características un poco opuestas, más bien que siguen los valores y que los chicos los consideran como antivalores. Por ejemplo, aquellos chicos que son tal vez los más responsables, los más tranquilos, los que se dedican a hacer sus actividades escolares, los que no son tan relajeros de pronto, son como los foquitos, ¿no es cierto? Los que llaman la atención justamente para ser víctimas de esa agresión. Ahora, si es que encontramos a estos chicos que tienen esas características de ser chicos más bien buenos en ese sentido, ¿por qué permiten o cómo llegan los agresores a ganarles tanto que permiten recibir tantas agresiones? Bueno, ahí podríamos trabajar un poco con lo que está pasando con nuestro sistema educativo, Eli. ¿Qué sucede? Que tenemos un modelo de sistema educativo competitivo. Claro. Entonces, desde ahí comienza la raíz del bullying, del acoso escolar, en este caso determinando ya la área educativa. Entonces, al ser competitivo, se marcan que unos chicos tienen ciertas habilidades y otros no. Así es. Y sobre todo el bulleador es el que tiene habilidades sociales y comunicacionales. A diferencia del chico que tú dices es de la normalidad de la clase, el chico bueno, el obediente, el que te cumple tareas, que pasan a ser los chicos fantasmas. Pero en cambio el bulleador, el chico buller, es el que rompe paradigmas, es el que rompe creencias, es el que rompe los límites, justamente como te decía, hablando desde su carencia, desde su necesidad. Entonces yo, para mostrarme, tengo que romper ese paradigma, y comienza desde la moda. Me he visto de forma diferente, mi cabello es diferente, la apariencia mismo, la apariencia de un chico bulleador te intimida, empezando desde el docente. Claro. Entonces marcan estas características estos muchachos, que justamente lo que hacen es ir desarrollando otras habilidades por el mismo problema que él tuvo anteriormente.
Y cuando tú haces referencia entonces a que, claro, él necesita desde sus carencias, nos dicen, ser vistos hacia los otros y empieza a romper paradigmas, entra en juego ese tercer elemento del bullying, que son los espectadores. Entonces, claro, los espectadores dicen, yo quiero ser como él de alguna manera. No te atreves a romper a ser tú el agresor directamente, pero si estimulas al otro de alguna manera, este observador también está sintiendo reforzado aquello que él quisiera hacer. Justamente, habíamos hablado que había solo dos elementos, el bully y la víctima, pero hay un tercer elemento que yo le llamo el fantasma, que son los chicos espectadores, y que obviamente al ver que este chico, el buleador, está marcando una moda, entonces yo quiero ser parte de, entonces comienza a trabajarse un proceso donde lo que a mí más me preocupa en estos muchachos, ¿sabes cuál es? Es la ley del silencio. Entonces, en esta ley del silencio, lo que más se juegan son los espectadores, que ellos están siendo observadores de lo que está pasando, sin embargo, es un código del silencio. Y lo mismo la víctima. Y también un poco por el temor, ¿no? Porque de pronto si nosotros delatamos a quién es el agresor, vamos a empezar a ser víctimas nosotros de bullying. Entonces es mejor que otro sea. Exacto. Entonces, este código del silencio está marcado por el temor, tanto para la víctima como para el espectador. Luego del temor viene la intimidación, porque están ellos reconociendo y están dándole poder al chico justamente porque él maneja dos cosas, te decía. Puede ser una fuerza física o un poder mental al haber desarrollado sus habilidades de supervivencia. Claro. Y finalmente, lo más triste, que es la exposición ya a manera pública, donde inclusive tenemos un ciberbullying, porque es filmado el acoso escolar, donde la víctima se ve cómo sufre, cómo es maltratada públicamente y cómo los chicos espectadores van alentando al buleador. Claro, y a través del cyberbullying, por ejemplo, cuando suben a las redes sociales, ves cuántos likes tiene o cuántas visualizaciones ha tenido eso y vas reforzando, ¿no es cierto? Exacto. Acabas de decir, Janet, una palabra muy importante y es el empoderarse. Justamente el decir, yo tengo ahora el poder y puedo seguir. Pero esa posibilidad de empoderamiento debería también empezar a desarrollarse en quienes, porque tanto los espectadores de alguna manera como la víctima están siendo sujetos de esta agresión del buleador. Yo creo que es importante, y por eso cuando conversábamos justamente tras cámaras hablando sobre el tema, yo te decía, centrémonos en cómo dar herramientas para detener esta situación, porque muchas veces uno dice, bueno, hay que detener avisando, informando, y que obviamente ese sería el primer punto, romper el silencio. Pero el tema del programa está en ti, el romper el bullying está en ti, porque implicaría el desarrollar las herramientas personales para que aquellas personas que son más susceptibles de ser blancos de estas agresividades empiecen a encontrar formas de frenarla. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas? Bueno, hay programas preventivos. En esta parte yo quisiera manifestarte una frase que a mí me gusta mucho de Martin Luther King. Él decía, ¿no? A mí no me preocupa el grito de los acosadores, no me preocupa el grito de los violentadores, de los agresores, de los sin ética. A mí lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y justamente una medida preventiva, una estrategia preventiva debe ir justamente hacia estos muchachos que por intimidación guardan silencio. ¿Qué es lo primero que se destruye? Dentro de las consecuencias que habíamos estado hablando está el derrumbamiento de la autoestima, la baja autoestima. Entonces lo primero que se tiene que trabajar es con un adulto que va a hacer el acompañamiento. Entonces puede ser un especialista, puede ser un docente o puede ser un padre de familia. Entonces, lo primero que necesitamos es el compromiso de una persona adulta y empezar a reconstruir el autoestima. ¿Cómo empiezas a reconstruir el autoestima? Rompiendo la creencia de que yo no puedo, de que soy inútil, y manejando una creencia de identificación, de que tú sí puedes, de hacerte notar, de que tú sí existes, empezar a trabajar en el amor propio, trabajar en la unicidad, porque tú eres único y eres valioso y eres auténtico. Entonces, trabajar con herramientas de inteligencia emocional donde tú vas reconstruyendo la autoestima del chico. En esta parte, ¿qué puedes descubrir tú? Sus habilidades. ¿Qué habilidades tiene el chico? Es importante cuando tú vas a hablar con un chico bulleado
primero, no juzgar ni al agresor ni al chico bulleado. Porque el chico bulleado lo que menos va a querer es que tengas lástima. Muchas veces cree que de pena te estás acercando a él. Y el chico buller igual, él comienza a poner paredes, defensas, para que no te acerques. Entonces, yo no necesito de nadie. Entonces, lo primero es hablar con ellos, acercarte tanto a los dos, bulleado y bulleador, y explicarles que a ti te interesa. No te acercas por las conductas que estás observando, sino tú te acercas porque realmente te interesa el ser humano que está ahí adentro. Y Janet, aquí acabas de mencionar algo fundamental, y es el hecho de que en este tipo de situaciones tiene que intervenir un adulto. Sí. No es una situación, porque muchas veces nosotros y los adultos piensan, ¿no? Es cosa de chicos, es un problema entre ellos y ya lo solucionará, ¿no? Son adolescentes y por eso el problema se va haciendo más grande. Entonces, el momento en que tú nos dices, tiene que intervenir, sea un profesional, un especialista, sean los maestros o los padres, y lo ideal sería que sean los tres en conjunto, estamos reconociendo que es un problema en el cual el adolescente, en primer lugar, que está siendo víctima de este acoso, no logra encontrar la solución. No. Porque cuando tú hablas también del juzgar, también escuchamos muchas veces que dicen, pero no seas miedoso, enfréntate, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le reaccionas de una manera o golpéale también tú? Pero estamos hablando frente a un chico que se ha invalidado de alguna manera él mismo, entonces no sabe cómo hacer eso y tiene temor a enfrentarse. Cuando tú nos hablas de esta unicidad, nos estás haciendo entender que lo importante es reconstruir a esta persona, nos decías. Tanto al que es víctima de acoso como al bulleador, porque el bulleador también de alguna manera está con una autoestima tan baja, nos decías tú, claro, necesita hacerse observar, y ese hacerse observar es un comportamiento negativo obviamente, pero lo están haciendo. ¿Qué hacemos con el público? ¿Qué hacemos con los otros chicos que están siendo estos observadores pasivos, esos fantasmas que tú nos decías? ¿Cómo reconstituimos en ellos también, o cómo entregamos un poquito de herramientas emocionales para que ellos aprendan a romper el silencio? Hacer una nueva escuela. En esta nueva escuela hablamos de una escuela de comprensión, una escuela de sensibilidad, donde lo que vamos a construir son verdaderas comunidades educativas. En estas comunidades educativas lo que tú vas a romper primero es la competencia, y lo que vas a trabajar es en equipo, colaborativo y cooperativo, aprendiendo a trabajar sobre todo en la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerte en los zapatos del otro. Entonces, este momento, tú como espectador, si yo trabajo una herramienta de inteligencia emocional, ¿y cómo te sentirías tú si estuvieras al otro lado? Entonces, cuando yo trabajo estas herramientas de yo sentir la emoción del otro, sentir lo que está sufriendo el otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Comienzo a trabajar entonces en lo que es una terapia grupal, que los maestros llaman ahora en entornos saludables de aprendizaje, donde la comunidad comienza a avanzar de forma igual. Entonces yo ya no soy la persona competitiva, donde yo piso cabezas por sobresalir, y más que nada por un puntaje. Entonces yo me doy cuenta, y es la parte que te decía del ser humano, donde yo rescato lo que se está perdiendo con los antivalores, que es el verdadero concepto del ser humano. ¿Qué es el ser humano con mayúsculas? Entonces el ser humano es aquella entidad que siente y sufre, y piensa, y cree. Entonces ahí es trabajar en reconstruir este concepto del ser humano, pero darme cuenta, porque esto ya es un fenómeno histórico, social, ¿no? Darme cuenta que yo soy un ente social, y si yo mejoro mi calidad de vida, mejoro todo mi entorno y a todas las personas que están alrededor mío. Entonces empiezas a reconstruir desde la familia, porque la agresión empieza con palabras: papá, mamá, hermanos mayores y todo tu entorno. O sea, vivimos un mundo súper violento y agresivo. Entonces, lo primero es trabajar logrando comunidades de paz, donde todos seamos un equipo, pero un equipo que vamos trabajando y saliendo juntos. Si yo me quedo, tú también te quedas, pero si yo muestro mi mejor versión, yo te voy alando. ¿Y cuál es la reacción? Porque claro, tú nos vas diciendo estas comunidades de cooperación, estas en donde cada uno vaya en conjunto con el otro. Ajá. ¿Cuál es la reacción de ese agresor al sentir
que no está siendo sancionado, porque de alguna manera la respuesta que le espera es esa, ¿no es cierto? O sea, ya me porté mal, ya llegó un punto en que tal vez rebasé el límite y voy a tener una sanción, voy a tener de pronto el hecho de que me retiren de la escuela y cosas así, o del colegio. Con las opciones que tú nos estás dando, no se sanciona tampoco al agresor, sino que se entiende que él también tiene un problema. ¿Y cuál es la reacción de él cuando tú te acercas a él como humano y le dices, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasaría si a ti te hacen eso? Porque le rompes de alguna manera una de las barreras que tiene. ¿Cuál es esa reacción de ellos? Mira qué interesante lo que tú dices, ¿no? Cuando trabajamos con programación neurolingüística, trabajamos con esa mente inconsciente. Y como tú dices, ¿no? Al menos el agresor antela todo. O sea, él sabe lo que va a pasar y sobre todo las consecuencias que va a tener. Que en el acoso escolar es justamente disciplinario. Claro. Siempre va a marcar en la parte de disciplina. Pero te decía, en esta nueva estrategia educativa, cuando estamos hablando de estos nuevos entornos, lo que se llama ahora las escuelas felices o las aulas inclusivas, es primero saber que todos tienen derecho a, y que todo es incluyente, y que todos podemos pertenecer a, y todos somos capaces de. Entonces, cuando el chico sabe que él cometió una falta, entre comillas, y que obviamente va a ser sancionado, y en vez de eso recibe, por ejemplo, una herramienta que es el abrazo sanador. Entonces simplemente se trabaja primero con el chico bulleado, y el chico bulleado es el que le va y le da el abrazo sanador. No necesitas ni siquiera decirle nada a él. Simplemente ese contacto emocional de sentir un abrazo de perdón hacia el chico que yo le estaba ofendiendo, al chico que yo me estaba burlando, simplemente le rompes la armadura que él tiene. Porque los chicos buleadores lo que tienen es una armadura, es una máscara. Pero cuando tú le despojas de esa máscara, sin criticar, por eso el primer consejo hacia el adulto que va a trabajar en este proceso es no juzgues. O sea, acércate tanto al chico buleado como al buleador, acércate, pero sabiendo que él es importante para ti. Que los dos chicos sepan que es importante y que tú estás preocupado sobre todo por su bienestar. Entonces lo primero es no juzgar, no criticar. Dentro de, por ejemplo, las pautas que podemos dar a los adultos que van a trabajar en esto, es trabajar sobre todo en su actitud positiva. ¿Y qué es la actitud positiva, Eli? Primero, tener una escucha activa. Porque cuando tú hablas con un chico bulleado, lo primero que te dice es que a mí nadie me escucha, a mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, yo no le gusto a nadie. Entonces te das cuenta que dentro hay un niño interior herido, que en algún momento fue tan marcado, fue lastimado no solamente de mente y de corazón, sino de alma. Entonces a ese chico hay que rescatarle. Tras de esa armadura oxidada, hay un chico que está pidiendo a gritos ser atendido y ser amado. Ahora, Janet, todo lo que tú nos estás proponiendo debería ser lo ideal, ¿no es cierto? El hacerlo preventivo. Siempre, y uno de los objetivos justamente de nuestro programa es eso, el proporcionar herramientas preventivas para mejorar la salud emocional de las personas. Pero esa prevención y la intervención temprana es apropiada cuando se lo hace tempranamente. ¿Qué pasa en aquellos casos? Porque lo grave es que muchas de estas situaciones de acoso derivan en suicidio, sobre todo. Y vemos también, no con tanta frecuencia, pero sí es común, y en nuestro país lo hemos observado, casos de niños pequeños, 11 años, que han acabado también con su vida justamente porque han venido siendo víctimas de este maltrato, de este acoso. ¿Qué hacer en el momento en que la situación de acoso escolar ya ha desbordado prácticamente los límites? ¿Cómo intervenir en ellos para tener una salida saludable y que no se llegue a situaciones que lamentar como las que te mencionaba? Sí, es increíble darnos cuenta que el 50%, Eli, de las causas de suicidio de niñez y de adolescencia en Latinoamérica es justamente por el bullying. Así es impresionante, ¿no? Y darse cuenta que ni tanto docentes ni padres se dan cuenta. O sea, no pueden percibir las conductas que están presentando sus niños de ser bulleados. Entonces ya simplemente cuando tienen la carta de despedida se dan cuenta. Y muchas veces, como tú lo dices, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Bueno, cuando ya estamos viviendo, como yo digo, ya es un fenómeno de violencia dentro de la institución, hay que tomar cartas. Y una de esas cartas es ya poner límites. O sea, cuando el momento lo requiere, hay que poner límites. Pero no que venga el límite desde la persona que marca la autoridad, que en este caso es el dirigente o el docente,
sino es llegar a hacer pactos con los muchachos. Entonces, ¿cómo haces eso? Trabajas con dinámicas de reflexión con ellos, donde haces análisis de la situación que están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo llegamos a esta situación? Entonces, lo único que haces tú, te conviertes en un coach, o sea, hacer un acompañamiento de análisis del grupo. Entonces, del mismo grupo sale el análisis y a qué consecuencias han llegado y qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la dinámica que se va a manejar en el aula, en este caso, para terminar ya, para poner límites a estas conductas que se están sobrepasando ya todo lo que es irrespeto, valores, ética y todo? Entonces, los chicos, al sentirse ellos protagonistas, ellos mismos van poniendo los límites, que una de esas puede ser, ¿no? No tener palabras inadecuadas en la clase, no generar gestos que te provoquen ira o provocación a los compañeros, tener ciertos comportamientos de ética y de valores, trabajar algo que desde antes hemos tenido en las escuelas, que son la educación en valores, pero que solamente queda de nombre. Entonces, qué importante empezar a trabajar con los chicos cada semana un valor, pero un valor donde tú vayas interiorizando, o sea, que vayas tamizando por tu cuerpo, que sea vivencial y experiencial. Janet, qué interesante lo que hemos hablado y realmente el tiempo, como siempre en la televisión, nos queda corto. Vamos a resumir lo que hemos trabajado este día de hoy. Entender primero que el bullying es una situación que compete a todos, que compete a padres, que compete a educadores, que compete a profesionales, que compete en definitiva a la comunidad educativa y obviamente a aquellos que están involucrados. La víctima, el agresor y la comunidad que está observando, los compañeros que guardan silencio o que se ríen también y que de alguna manera motivan estas conductas agresivas. Soluciones sí las tenemos. No podemos quedarnos estancados en que vivimos en una sociedad de violencia. Las aulas de paz que Janet nos proponía, el hecho de hacer conciencia en que ambas personas, las víctimas y los acosadores, necesitan empoderarse y necesitan entender que ellos son seres únicos, que son seres auténticos, que tienen carencias, que tienen limitaciones y que tienen necesidades. El generar espacios de empatía, el generar espacios de flexibilidad y la educación en valores, tanto desde los hogares como de las aulas, va a viabilizar un proceso más adecuado en la solución de estos conflictos. El decir alto al bullying empieza desde cada uno de nosotros. No criticar, no juzgar, sino más bien el generar espacios de escucha activa pueden ser las herramientas a través de las cuales empecemos a vencer estas conductas que están siendo muy nefastas en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les esperamos el día viernes en la transmisión del programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de SEADI, Psicología, y también a través del YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife